Con el fin de seguir ayudando a aterrizar los episodios anteriores referentes a qué es y qué debemos considerar al diseñar e implementar un programa de administración de riesgos de nuestro negocio y cómo puedo clasificar los riesgos de mi empresa, en este episodio quiero llevarles un ejemplo de cómo documentar toda esa información y aterrizarla de tal manera que desde los órganos de gobierno pasando por la alta administración y llegando a los puestos operativos, logren comprender la importancia del riesgo identificado, de cómo se alinea a los objetivos estratégicos del negocio, las implicaciones que pueden originarse en caso de que no se tenga adecuadamente controlado y de cómo las áreas de negocio, en conjunto con las áreas de control y vigilancia, pueden y deben trabajar en equipo para desarrollar actividades que ayuden a la empresa a blindar la operación y evitar que este riesgo se materialice o, en su defecto, tener clara la manera en que se puede enfrentar en el momento en que se interponga entre nosotros y el logro de los objetivos. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1. Generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y 2. Que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 23 del podcast Auditando y Controlando. Nuevamente los saludo con mucho entusiasmo, esperando que se vayan adaptando rápidamente a los cambios de temperatura que ya se empiezan a sentir en el ambiente y sobre todo que cada vez vean más cerca el logro de las metas que se fijaron para este ejercicio. Independientemente de las complicaciones que la pandemia y el confinamiento nos han traído, no debemos dejar que eso afecte nuestro ánimo y más bien enfocarnos en identificar la manera en que le vamos a dar la vuelta de la mejor forma a este periodo de retos de todo tipo, con mucha creatividad y con actitud positiva. Gracias por nuevamente estar escuchándome y permitirme compartir un rato con ustedes para platicar del tema que traigo el día de hoy. Pues para redondear los temas relacionados en los capítulos 21 y 22, donde les platiqué un poco acerca de qué es y qué debemos considerar al diseñar e implementar un programa de administración de riesgos en nuestro negocio y algo de teoría acerca de cómo puedo clasificar los riesgos de mi empresa, en esta ocasión quiero atender algunos comentarios y solicitudes que me llegaron durante las pasadas 2 semanas en los que me piden que aterrice aún más este tema en el sentido de dar un ejemplo de la manera en que podemos abordar la identificación de riesgos y cómo llevar la información de su importancia a los órganos de gobierno, la alta administración, los puestos gerenciales, mandos medios y llegar hasta los puestos operativos, que es donde día con día se libran las batallas con los riesgos, usando las actividades de control diseñadas como armas para combatirlos y defender a nuestra empresa de las consecuencias negativas que traería la materialización de dichos riesgos. Para esto, voy a ir señalando la información que nos será de utilidad en línea a los datos que ya platicamos en los episodios anteriores. Y en este ejemplo, voy a utilizar el rubro de activos fijos de los estados financieros de una empresa de manufactura en la que dicho rubro representa el 30% de los activos de su estado de posición financiera o su balance general, y que se puede integrar de inversiones en terrenos, construcciones en proceso, edificios, equipo de fabricación, vehículos, equipo de oficina y equipo de cómputo. Sin duda, por la importancia de este rubro de los estados financieros para una empresa de estas características, este es un tema que debemos llevar preparado para abordarlo con las personas a las que vamos a entrevistar del equipo directivo. Lo primero que debemos hacer es desarrollar un cuestionario muy preciso en donde señalemos los puntos más relevantes que de manera teórica sabemos deben considerarse en la administración
y cuidado de los activos fijos desde el punto de vista financiero, operativo, contable, jurídico, fiscal, etc. ¿Y qué información puede incluir ese cuestionario? Pues en buena parte va a depender de qué tanto este rubro se relaciona con los objetivos estratégicos de la empresa. Normalmente, alguno o algunos de estos objetivos van a incluir el tema de la rentabilidad, del crecimiento en las operaciones, expansión de cobertura a nuevos mercados o quizás modernizar los procesos de manufactura de la empresa o de alguna planta en particular. En estos casos, es muy probable que el rubro de activo fijo represente una parte importante para el cumplimiento de esos objetivos. Ok, una vez que conocemos los objetivos estratégicos y hemos concluido que este rubro es parte esencial para el logro de los mismos, debemos definir qué información preguntar a la alta dirección. Por ejemplo, indagar sobre los planes de seguir fortaleciendo los activos fijos de la empresa mediante adquisiciones fuertes durante el siguiente ejercicio como parte de un crecimiento en la capacidad instalada que puede permitir incrementar el volumen de producción y de esta manera elevar la capacidad del negocio para saturar con más fuerza un segmento de mercado al que ya esté enfocado o incursionar en nuevos segmentos de mercado, ya sea en ubicaciones geográficas donde actualmente se desempeña o quizás en algunas otras ubicaciones del mismo país, en otros países, diferentes continentes, etc. O quizás tiene que ver con un plan de mejorar el uso de la tecnología en los procesos productivos que permitan ser más eficientes en tiempos, costos, disminuir errores o desarrollar nuevos productos que complementen el portafolio actual. Toda esta información nos va a brindar datos importantes para saber qué tan relevante es este rubro y de qué manera los riesgos relacionados pueden afectar de manera negativa el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa e incluso los resultados del ejercicio en caso de que se materialicen dichos riesgos. Se debe conocer la manera en que dichos activos son adquiridos por la empresa para identificar el origen de los recursos, ya sea provenientes de la misma operación o si es a través de financiamientos o arrendamiento, y las implicaciones financieras que conlleva la compra de los mismos, si se derivan de obligaciones de hacer o no hacer en los contratos de adquisiciones de dichos activos, si se establecen condiciones de cuidado de uso, etc. De igual manera, vale la pena conocer información acerca de las políticas que tiene la empresa respecto del monitoreo y registro de las necesidades de mantener en condiciones apropiadas estas inversiones a través de planes de mantenimiento preventivo, sus vidas útiles estimadas, las evaluaciones del deterioro que pueden sufrir por su antigüedad, condiciones ambientales, unidades producidas, el desincorporar uno o varios productos del portafolio de la empresa y que son elaborados en alguna de esas máquinas o ubicaciones, etc. Conocer las políticas y criterios contables que se utilizan para registrar toda la información relacionada a los activos fijos, los procesos de alta, baja, traspasos, ampliaciones, remodelaciones, mejoras que incrementen su valor, capacidad productiva o su vida útil, reparaciones mayores, reemplazos de activos, etc. Entender claramente las políticas de depreciación, si se deben analizar, calcular y registrar de manera integrada o por componentes, si se deben considerar castigos en su evaluación, etc. Entonces, una adecuada preparación de la persona que está haciendo este programa de administración de riesgos en cada una de las entrevistas que se realicen tendrá como consecuencia un mejor conocimiento de cada tema para que, con base en esa información, se puedan desarrollar elementos que permitan documentar los riesgos de manera adecuada para cada nivel de la estructura organizacional de la empresa y de los órganos de gobierno. Derivado de lo que he venido platicando, voy a profundizar en uno de los puntos importantes que se puede llevar desde los riesgos estratégicos hasta los riesgos a nivel de procesos, dependiendo del foro al que vayamos a presentar nuestro trabajo. Un riesgo que puede ser estratégico en este ejemplo es el relacionado con la posibilidad de que nuestra información financiera no muestre la totalidad de los activos fijos existentes físicamente y o que los valores mostrados no sean precisos
conforme a las políticas de la empresa y los criterios contables a los que se apega nuestra organización. En este caso, se pueden derivar implicaciones de índole financiera, operativa, legal, de cumplimiento y además impactar de manera directa o indirecta los objetivos estratégicos de la empresa y objetivos específicos de áreas como operaciones, finanzas, contabilidad o tesorería. En este caso, lo que vamos a realizar es un análisis de qué pasaría si nuestros estados financieros no muestran información confiable. Una de las primeras conversaciones que deberíamos tener con la alta dirección es con la de administración o de finanzas, dependiendo de la estructura de nuestra empresa. Habrá que reflexionar sobre la posibilidad de que los procesos de comunicación con los responsables de la operación tengan brechas en las que pudieran no informarse de adquisiciones de activos, reparaciones mayores o incluso que no se tengan bien definidos los criterios de cuándo una inversión deberá ser registrada como activo fijo. Muchas veces, la falta de criterios claros y específicos limitan la capacidad de que todos los involucrados colaboren para que las diferentes áreas cumplan con sus objetivos. En este caso, el riesgo de información incompleta puede originarse debido a que dichos responsables no tienen claras las características de sus activos, que deben informarse contabilidad para poder ser registrados. Existen diferentes implicaciones que pudieran detonarse en esta falta de comunicación entre áreas que repercuten la información incompleta. Vamos a mencionar algunas de ellas. De la empresa pueden generar que los responsables de programar mantenimientos dejen fuera de esa planeación alguno o algunos activos que quizás en algún momento, por la falta de atención, pueden dañarse y provocar que la línea de producción se detenga parcial o totalmente por un periodo de tiempo y que esto represente retrasos en la producción que puede derivar en que las demás áreas de la empresa, como puede ser ensamble, empaque, embarque, también se detengan, no surtan pedidos de clientes programados y que quizás este incumplimiento genere sanciones para la empresa o incluso la pérdida de operaciones con dichos clientes si es que así se estableciera en el contrato correspondiente. Ahora, los retrasos en la producción generan de manera inmediata potenciales afectaciones en el rubro de ingresos del periodo y si se vuelven recurrentes, por ejemplo, discrepancias entre los activos físicos con los que cuenta la empresa y lo que muestran los registros contables. Otro ejemplo es la posibilidad de que alguno o algunos de esos activos no se consideren en las pólizas de seguros y estén expuestos a daños o pérdidas sin que se tenga el respaldo de una aseguradora que limite el impacto financiero inesperado que pudiera esto representar. Otro quizás es información relacionada con salidas de efectivo no planeadas por conceptos de mantenimientos preventivos o correctivos que no se habían considerado en el presupuesto anual ni en la planeación de flujo de efectivo a lo largo del año, lo cual puede poner en aprietos a los responsables de programar los recursos para hacer frente a las obligaciones y necesidades de la empresa. En general, un punto importante sería que la información contable no es confiable para la toma de decisiones derivado de potenciales errores en la evaluación de los activos o en el cálculo y análisis de los indicadores financieros relacionados a este rubro. Por otro lado, se tienen implicaciones operativas que pueden representar pérdidas o incumplimientos de obligaciones internas entre áreas relacionadas o con los clientes de la compañía. ¿A qué me refiero? La falta de control sobre las inversiones en activos fijos del año e incluso de los objetivos de mediano y largo plazo, en caso de que los incumplimientos con clientes nos lleven a perder cuentas y operaciones clave que se tenían consideradas para lograr metas de crecimiento o de rentabilidad hacia el futuro. No se deben dejar de lado la posibilidad de que una máquina o equipo que no se encuentre en un buen estado puede incluso poner en peligro a nuestro equipo de trabajo, con todas las implicaciones operativas, laborales e incluso jurídicas que esto conlleva, pero sobre todo el daño que puede esto causarle a nuestro colaborador. Como verán,
El impacto de los riesgos no puede limitarse a niveles o funciones específicas. Las actividades de identificación de riesgos deben hacerse con toda conciencia y profundidad, e independientemente de dónde se identifiquen, incorporar todas esas situaciones en nuestro inventario de riesgos de la empresa. En este ejemplo, podemos identificar riesgos a nivel de estrategia relacionados con el consejo de administración y el logro de objetivos financieros en ingresos, rentabilidad, crecimiento, pero también hemos considerado algunos de estos riesgos a nivel de objetivo de las áreas específicas del negocio, como son finanzas, tesorería, contabilidad, operaciones, la línea de producción e incluso a nivel de responsabilidades de puestos específicos, como son el director de finanzas, de operaciones, el contador, el tesorero, el gerente de planta o el jefe de mantenimiento. Para asegurarse de que se ha llevado a cabo una identificación integral de riesgos, los responsables del proyecto deben identificar esas situaciones potencialmente adversas en todas las funciones y niveles de la organización, los riesgos que son comunes en más de una área, así como los que son exclusivos de un producto o de un servicio. Hay una gran variedad de formas para identificar riesgos. Se pueden asignar estas tareas a los involucrados como parte de sus actividades cotidianas, como la elaboración de presupuestos, la planeación estratégica, las reuniones de revisión de resultados e incluso en las sesiones de los diferentes comités o el mismo consejo de administración. Otra forma es integrar estas discusiones acerca de riesgos en los procesos de diseño y aprobación de nuevos productos o en las actividades donde se determinan las respuestas a quejas e incidentes que se tuvieron de los clientes. Además, todo esto puede complementarse con actividades específicas adicionales como son cuestionarios, talleres guiados por personas experimentadas en esos procesos y entrevistas a los diferentes responsables en todos los niveles de la empresa. Y recientemente se ha vuelto imprescindible el uso de algunos enfoques que son habilitados mediante el uso de la tecnología, como el seguimiento de datos y análisis complejos de información estadística de los indicadores operativos y financieros de la empresa. Por ejemplo, una entidad puede recopilar datos internos sobre incidentes y pérdidas históricos y analizarlos para identificar riesgos nuevos, emergentes o cambiantes. Además, la naturaleza y el tipo de riesgo pueden determinar la técnica adecuada. Por ejemplo, la administración puede utilizar enfoques más sofisticados para identificar riesgos asociados con una adquisición o una inversión específica. Algunas organizaciones pueden recurrir a información de otras empresas de la misma industria o región para informarse de riesgos potenciales. En fin, todo va a depender del tamaño, nivel de madurez, experiencia del personal, la velocidad con que se quiera hacer el proyecto, etc. A continuación voy a tratar de explicar una forma de asignar valores de impacto y de probabilidad de ocurrencia, así como la manera en que la combinación de ambos elementos nos pueden llevar a mostrar claramente a los diferentes interesados en este tema dentro de la organización la manera en que los riesgos se pueden observar de manera ilustrativa y muy visual. Vamos a suponer una serie de eventos que pudieran evaluarse por medio de 3 clasificaciones o categorías de nuestra tabla de impacto. Si recuerdan, la tabla de impacto, como les mencioné el episodio anterior, es una matriz donde se pueden determinar en la columna inicial la cantidad de categorías de impacto que se quieran implementar, ya sea alto, medio, bajo o menor, significativo, crítico, etc. Y por otro lado, describir qué elemento de nuestro negocio puede ser afectado y el indicador cuantitativo para medir el potencial impacto financiero que puede ser en inversión, en costos operativos, quizás multas, de que esto suceda y que puede ir desde 0 a 100. En ambos casos, recomendaría asignar un valor mínimo diferente de 0, ya que normalmente habrá un impacto, aunque sea menor, además de una probabilidad mayor a 0 de que ocurran situaciones que se van a evaluar. Voy a mencionar
dos ejemplos de cómo utilizar esta información. Supongamos que se adquiere una nueva maquinaria que viene a revolucionar la línea de producción y a generar capacidad instalada para crecer la presencia de la empresa en el mercado. Sin embargo, esta adquisición no fue reportada al área responsable de gestionar las pólizas de seguro de la empresa. Y posteriormente sucede un evento inesperado como un terremoto o un incendio en el área donde se instaló esta nueva maquinaria que destruye todo lo que estaba dentro. Ciertamente la posibilidad de que esto suceda en términos de terremotos va a ser dictaminada por la ubicación geográfica donde se encuentre la planta y el historial de eventos catastróficos que se tengan registrados en esa zona. Por otro lado, la posibilidad de incendios que no se puedan contener y que consuman todo lo que está en la zona donde esto puede acontecer, también se asignaría con base en un buen criterio establecido por la administración, y en ambos casos es probable que se le asigne un porcentaje bajo de 10 o 15%. Sin embargo, el impacto que representa para la empresa perder esa maquinaria no es solamente el valor de lo que se ha pagado por ella, sino las afectaciones que tendrá en la producción y cumplimiento con compromisos actuales que se tiene con clientes, el retorno que se planeó de esa inversión en el futuro a corto, mediano y largo plazo, además de que se incide directamente en los objetivos estratégicos de posicionamiento de la empresa en el mercado donde se compite. Por lo anterior, seguramente el valor que se asigne en el criterio de impacto será alto en cualquiera de las clasificaciones, ya sean financieras, operativas, de cumplimiento con contratos de clientes, etc. Bueno, vamos a pensar en un ejemplo menos dramático. Quizás hay otro caso en donde al que no se le avisó de la compra de la maquinaria fue al responsable del área de mantenimientos. Resulta que llega la máquina y de acuerdo a las especificaciones técnicas se requieren ciertas actividades periódicas de mantenimiento o de monitoreo de algunos indicadores de medición, desempeño, de tiempos, durabilidad de algunas piezas consumibles, etc. En este caso, la falta de estas actividades de monitoreo pueden llevar a que se eleve la probabilidad de que la máquina se descomponga parcial o totalmente, o de que los productos que se obtienen de esa línea de producción disminuyan su calidad, o que derivado de la falta de mantenimientos programados se tengan paros inesperados de la línea de producción, que retrasen la atención de pedidos de clientes y generen desde molestias e incumplimientos leves hasta sanciones. Por ejemplo, si se da servicio a una industria automotriz que trabaja just in time y que nuestra falta de cumplimiento deriva también en modificaciones a su programa de producción, generando multas contractuales. En ambos ejemplos, es viable asignar valores de impacto y porcentajes de probabilidad de ocurrencia, pero lo más importante es que se deben ver los riesgos desde una perspectiva integral de la empresa para poder identificar hasta dónde van a llegar las consecuencias de cumplir o no cumplir con los controles que se tienen implementados. Finalmente, una vez que se tienen estos valores asignados, una forma de poder llegar a la categorización de los mismos es haciendo una ponderación de ambos valores mediante la multiplicación del valor de impacto por el porcentaje de probabilidad de ocurrencia. De esta manera, se obtiene un valor comparable que permite ordenar nuestro inventario de riesgos de mayor a menor y en ese orden enfocar los esfuerzos de atención de los mismos. Además de que al contar con ambos valores se pueden elaborar un mapa de calor en el que se visualiza la ubicación de cada riesgo, utilizando quizás el valor de impacto en el eje de las Y y el porcentaje de probabilidad de ocurrencia en el eje de las X o viceversa. Lo importante es que, de esta manera, podrán mostrar a los diferentes interesados la forma en que se ubican los riesgos de los cuales son responsables y explicar en términos de valores económicos o de afectaciones reputacionales, legales, regulatorias, etc., la consecuencia de la materialización de cada uno de los riesgos que fueron identificados y evaluados durante esta mecánica. Muy bien, espero que los ejemplos que describí en este episodio sean de utilidad para que puedan llevar a cabo esas labores que normalmente en esta época del año nos son asignadas,
a fin de ir bosquejando lo que se llevará a cabo en el siguiente ejercicio, ya sea en actividades de planeación estratégica, un plan anual de auditoría, el calendario de mantenimiento de las políticas y procedimientos, o cualquier área de la que somos parte o responsables. Y de todos modos, si algo no quedó suficientemente claro, por favor avísenme y con mucho gusto podemos platicar al respecto. Con esto llegamos al final del episodio número 23 de nuestro podcast Auditando y Controlando. Muchas gracias por habernos acompañado y les recuerdo también que es de gran ayuda para crecer este proyecto que sigan compartiendo el podcast con sus amigos, colegas, colaboradores, compañeros de trabajo o incluso de la escuela. Sigan enviando sus mensajes ya sea por medio de LinkedIn o a mi correo que es hvillanuevag@gmail.com y recuerden que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Yo soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio. O también existen otros elementos no cuantificables tan fácilmente como es la reputación o incluso el deterioro de la marca. A estos diferentes elementos se les puede asignar un valor que va en escala de base 100 o base 10, como mejor lo determine cada uno de ustedes. Por otro lado, y respecto de la probabilidad de ocurrencia, se pueden asignar rangos como improbable, remoto, ocasional, frecuente o de igual manera utilizar el alto, medio, bajo. Pero en este caso se asigna un porcentaje de probabilidad